se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso. La paz de Dios, mis amados hermanos, una vez más sean ustedes bienvenidos a su programa, Decisiones que Trascienden. Nos da mucho gozo, mucha alegría saber que ustedes se dan el tiempo para ver este pequeño en vivo en el cual vamos a hablar acerca de la palabra de Dios. No hay mejor cosa que podamos ver utilizando las redes sociales que sea este tipo de transmisiones en la cual pues hablamos solamente de la palabra de Dios. Vamos a hacer una breve oración, hermanos. Vamos a poner nuestra vida, nuestro corazón en las manos de Dios. Sabemos que este proyecto, Decisiones que Trascienden, se lleva a cabo, ya próximamente va a cumplir un año, precisamente porque Dios así lo permite. Entonces, es de bendición, siempre lo hemos comentado. No hay nada mejor que nosotros podamos hacer que compartir la palabra de Dios y utilizar estos medios que en la actualidad existen para que muchas personas puedan escuchar el plan de salvación. Bendito Padre Celestial, en esta noche, Señor, una vez más te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos ha guardado, el que hasta este día nos ha cuidado y nos permites poder alabar y glorificar tu nombre y reflexionar un momento acerca de tu palabra. Concede, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto, concede que nuestro corazón esté alegre, porque por sobre todas las cosas, mi Señor, sabemos que tú estás con nosotros. Y en esta hora nosotros nos acercamos y clamamos a ti
porque sabemos y creemos, tenemos una convicción muy grande que tú eres real, que el Dios al cual nosotros predicamos, al cual nosotros nos acercamos, es un Dios vivo, un Dios de poder. Te lo pedimos pues en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, antes de comenzar con la enseñanza del día de hoy, voy a permitirme cantar una alabanza para gloria de Dios. Sí, me siento muy alegre de poder estar una vez más en este lugar y también de que ustedes pues estén viendo esta transmisión. Amén. Muy en breve va a salir una noticia que un pueblo desapareció. Era un pueblo muy humilde que aquí mucho sufrió. Ese pueblo era el pueblo de Dios. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. ¿Dónde está el pastor de la iglesia? Y los obreros de aquí, ¿dónde están? Los mensajes se anunciaban y la gente no escuchaba. Ellos también ya se fueron con el Señor. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Después de este gran acontecimiento, muchos cristianos desviados volverán, buscarán a sus pastores por su reconciliación. Por ser tarde ya no los encontrarán. ¿Dónde está ese pueblo bullicioso? ¿Dónde está que no se ve a nadie ya? Alguien con voz de lamento les dirá en ese momento: aquel pueblo ya se fue con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, este canto dice una gran verdad. Muy en breve va a salir una noticia. Ciertamente está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice también en el coro: ese pueblo ya se fue con el Señor. Si nosotros queremos ser parte de ese pueblo que se vaya con Dios, necesitamos hacer en nuestra vida decisiones que trascienden, ¿sí? Y una decisión muy importante es seguir a Cristo con todo nuestro corazón, hacer cambios en nuestra vida, cambios radicales, ¿sí? No cambios a medias, como que sí, como que no, para que nosotros con qué gozo, con qué alegría, si tenemos la oportunidad, podemos entonar estos cantos, ¿sí? Realmente nos llaman quizás un pueblo bullicioso, dice aquí, ¿no? Pero nosotros sabemos que alabamos y glorificamos al 3 veces santo, al Rey de toda la tierra. Por eso nosotros cantamos, por eso nosotros decimos gloria a Dios, y por eso nos llaman bulliciosos quizás. Sin embargo, dice la palabra de Dios: yo sé a quien he creído y yo sé que es poderoso. Entonces, hermanos, en esta noche, muy brevemente, vamos a considerar una palabra en el Salmo número 107. Voy a permitirme buscar, hermanos, el Salmo número 107 para que nuestros corazones sean reconfortados en la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a ver un tema que realmente se está viendo mucho,
es un tema que se llama la ansiedad. Entonces nosotros debemos recordar, hermanos, que ciertamente hay aflicciones, pero recordamos que Dios es el que está con nosotros. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema que nos afecta también a nosotros, que es la ansiedad, y no solamente a nosotros como cristianos, ¿no? A todas las personas, a muchas personas sucede este tema que es la ansiedad. Entonces, para que los que logren escuchar también sepan que tenemos nosotros un ayudador, ¿sí? En medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema, tenemos a nuestro ayudador. Salmo 107, del 13 al 16. Amén. Le voy a dar lectura, hermanos. Salmo 107, del 13 al 16 dice: Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, entonces aquí vemos en la palabra de Dios, dice: luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es una preocupación excesiva, ¿sí? La ansiedad es una inquietud, la ansiedad es un desasosiego, es una intranquilidad en el alma, ¿sí? Que no se puede, nosotros como seres humanos recurrimos quizás al doctor, recurrimos a algún psicólogo, recurrimos a lo que se pueda, porque estamos en nuestro interior, estamos sintiendo algo que se llama ansiedad, algo que nosotros como seres humanos no podemos controlar. Entonces eso es la ansiedad. Ahora, a un cristiano puede sufrir de esta preocupación excesiva. Claro que sí, hermanos. Nosotros no, por ser cristianos, no vamos a padecer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo, estamos en este mundo. Sí, ciertamente no somos de este mundo, pero aquí nos movemos, sí, estamos sobre esta tierra, y hay ámbitos en nuestra vida que llegan a complicarse, por ejemplo, laborales, en el ámbito familiar, quizás en el ámbito emocional, son muchas cosas. Y hermanos, estudiando y viendo este tema, me pareció algo importante para usted y para mí, que nosotros nos recordemos, ¿sí? Que nosotros, dice la palabra de Dios, luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿sí? Porque la ansiedad es una angustia desmedida en la que decimos: yo ya no sé qué hacer, yo ya no puedo quizás seguir adelante, yo tenía planes, yo tenía muchos proyectos, pero hay algo que no me permite, porque parece que en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón estuviera algo que me está deteniendo. Entonces nosotros vamos a recordar, hermanos, que sí es cierto, sí es verdad. Nosotros como cristianos también tenemos y sufrimos este problema de ansiedad. Sin embargo, nosotros tenemos a nuestro ayudador. Voy a dar lectura, hermanos, nada más para que ustedes escuchen, porque yo sé que muchos de ustedes nada más están escuchando en sus celulares, y les agradezco, hermanos, que ustedes estén viendo esta transmisión, porque de esa manera nos permiten seguir transmitiendo, ¿sí? Dice la palabra de Dios: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sí, claramente nuestro Señor sabía que nosotros íbamos a tener aflicciones, angustias, hasta un punto de tener ansiedad como cristianos. Es válido, hermanos, no es algo que nosotros digamos que está mal, no es válido. Sí, porque se sobrevienen muchas angustias, muchas dificultades a veces en nuestro diario vivir. Sin embargo, a diferencia de las personas que no conocen a Dios,
que hasta este momento no han hecho una decisión que trasciende de entregar su vida a Dios, a diferencia de nosotros tenemos la palabra de Dios, ¿sí? En la cual Dios nos habla y nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Ya lo dijo nuestro Dios, ¿sí? Ya dijo que nosotros íbamos a padecer estas cosas, dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquel que no sabe la palabra de Dios, aquel que no ha escuchado, si aquel que no ha dado oído a la palabra de Dios, pues confía en su doctor, en su psicólogo, en su psiquiatra, en sus terapias, en muchas cosas, pero nosotros estamos confiando en Dios. Bien, hermanos, yo les dije que iba a ser algo breve, no terminamos todavía, pero todavía falta. Pero ¿qué es lo que ocasiona la ansiedad? ¿Qué es lo que muchas veces nos lleva a caer en ese punto? El hecho, hermanos, de que nosotros no vivamos en humildad ante Dios. Sí, el hecho de que nosotros estemos pensando que lo podemos hacer todo por nosotros mismos, aún la obra de Dios, el pensar que yo puedo ir aquí, ir allá, hacer esto, hacer lo otro, y estoy en la obra de Dios y me estoy confiando en mis propias fuerzas, estoy confiando en mis propios medios, ¿sí? Estoy confiando nada más en lo que veo. Son muchas veces lo que nos ocasiona que nosotros lleguemos al punto de enfermarnos de ansiedad, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos estar siempre en humildad delante de Dios. En humildad, o sea, saber que nosotros dependemos de Dios, todo lo que hacemos en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la labor, sí, que nosotros desempeñamos para Dios, todo con humildad, sabiendo que solamente es Dios quien nos ayuda, no nosotros, porque nosotros podemos mucho ni nada, ¿sí? También nosotros debemos ser responsables en lo que hacemos. Y debemos tener cuidado en lo que hacemos, ¿sí? Porque una persona que es irresponsable, o un cristiano, o una persona que es descuidado, se le vienen acumulando, ¿sí? Ciertos deberes, quizás ciertas obligaciones, y entonces es cuando dice, pues ya no sé qué hacer, ya no sé, mejor creo que ya no hago nada, y nada más estoy preocupado. Dicen por ahí, no te preocupes, ocúpate, ¿no? A esto creo que podríamos decirlo de esta manera. Dice que algunas causas que nos provocan que nosotros lleguemos a la enfermedad de la ansiedad es el ser irresponsables. Entonces debemos ocuparnos de nuestras responsabilidades, de nuestras obligaciones, y tener cuidado en todo lo que nos corresponde hacer para que no caigamos en estas situaciones. Bien, también nos habla nuestro tema, hermanos, de la confianza que debemos tener en Dios, ¿sí? Para que nosotros sepamos que en medio de cualquier situación el Señor puede ayudarnos. Nuestro Dios, al cual nosotros hemos creído, es un Dios poderoso, es un Dios verdadero, ¿sí? Es un Dios que ha prometido estar con nosotros. Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos confianza en Dios, porque si nosotros no estamos seguros de lo que hemos creído, nosotros quizás no sabemos si verdaderamente Dios me va a ayudar, si verdaderamente Dios está conmigo, y estamos dudando, entonces empezamos a caer en esta enfermedad de la ansiedad por estar pensando cosas negativas. Entonces, lo que provoca esto es que nosotros no tenemos confianza en Dios. Pero bueno, hermanos, a lo que yo quiero llegar, ya vimos que es la ansiedad, que como cristianos padecemos ciertamente esta enfermedad. Hay momentos en nuestra vida en la cual padecemos esta enfermedad de la ansiedad, la preocupación, ya sea por la economía, etcétera, como ya les mencionaba, y cosas o situaciones que provocan que nosotros caigamos en esta enfermedad. Pero bueno, ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿O qué puedo hacer yo cuando ya me encuentro en una situación así? Porque no es algo fácil, porque no es algo sencillo,
Porque el que se encuentra en esa enfermedad, en ese estado de ansiedad, en ese estado de intranquilidad y de preocupación excesiva, ya sea por alguna deuda, ya sea por el exceso de trabajo, por quizás conflictos familiares, con los vecinos, con el cónyuge, el que se encuentra ya en esta situación es como que espera una recomendación, como que espera, bueno, ahorita me siento así, me encuentro en este momento y ¿qué puedo hacer? Y también nosotros, aunque no nos encontremos en esa situación, no estamos exentos de caer en esta enfermedad que es la ansiedad, que tanto, hay un estudio, hermanos, que revela que hay un porcentaje muy grande en la población mexicana que padece ansiedad. Sí, entonces nosotros no estamos exentos entonces por eso también vamos a escuchar para que cuando nosotros estemos en esa situación, o más bien para prevenir, para no caer en esa situación, voy a dar lectura, hermanos, en Lucas Lucas 12, 22 y 23. Lucas 12, 22 y 23 dice: dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Qué nos quiere decir esto, hermanos? Que nosotros permitamos que Dios mantenga el control de nuestra vida. No es fácil, no es sencillo, pero la palabra de Dios nos está hablando para evitar, ¿sí? Y para los que ya se encuentran en esta situación, recuerden lo que dice Dios en su palabra. No os afanéis por vuestra vida. Sí, porque el mucho afán, el estar pensando en mi economía, el estar pensando en esto, en lo otro, en aquello, o sea, estoy afanado, es entonces cuando yo caigo en la preocupación excesiva. Entonces, por eso debemos permitir que Dios tome el control, ¿sí?, de nuestras preocupaciones, para que nosotros no estemos afanados, como dice la palabra de Dios, ni por qué comeremos, ni por qué vestiremos, ¿sí? Dios es fiel, por eso les decía que lo que lleva a esta situación de ansiedad es la desconfianza, entre otras cosas, la irresponsabilidad, los descuidos y el no saber vivir con humildad delante de Dios. Bien, entonces, una recomendación es que permitamos que Dios tenga el control de nuestra vida y de nuestras preocupaciones para que nosotros no estemos afanados. Voy a leer también Mateo 6, 34, ahí donde ustedes me están escuchando. Mateo 6, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios con esto, hermanos? Que nosotros no estemos con incertidumbre, con desconfianza, con preocupación excesiva por el futuro, ¿sí? No os afanéis por el día de mañana, dice la palabra de Dios, que si mañana quiero quizás terminar este proyecto y en la noche no me agarra el sueño porque yo estoy pensando también, hablando laboralmente, en cuánto me va a generar,
¿cómo lo voy a administrar? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Y mañana pienso hacer esto, pero pasado mañana pienso también hacer esto, y entonces ahorro, acumulo, quizás hablando específicamente en la economía, ¿no? Pero hay también otras situaciones que quizás nos pueden quitar el sueño, que nosotros digamos mañana hago esto, mañana hago lo otro, pasado mañana hago otro, y así me llevo esta situación, así resuelvo esto. Dice la palabra de Dios: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, ¿sí? No permitamos que la desconfianza, la incertidumbre excesiva por el futuro se apodere de nosotros, ¿sí? Porque se supone que nosotros estamos confiando en Dios, ¿sí? Que nosotros no estamos pensando en que yo mañana voy a hacer esto porque sí, porque yo así puedo, porque yo no. Nosotros no sabemos hasta qué día el Señor nos permita vida. Nosotros no sabemos lo que el Señor, sus planes perfectos, ni siquiera sabemos si esta noche Cristo viene. Entonces, por eso dice la palabra de Dios: no os afanéis por el día de mañana, ¿sí? Para que no estemos nosotros pensando a futuro que esto y que el otro voy a hacer y que tanto, ¿sí? Siempre esta parte es lo que afecta mucho, porque hay situaciones verdaderamente en la que llegan estos pensamientos, quizás porque necesito esto, necesito lo otro, sí, pero la palabra de Dios nos invita a que no estemos afanados. Sí, obviamente vamos nosotros a tener un orden en lo que hacemos, sí, vamos a hacerlo con responsabilidad, pero la palabra nos invita a que no nos afanemos, ¿sí? A que no estemos nada más sobre eso pensando y que no nos agarre el sueño, no. Bien, entonces voy a leer también otra cita en Filipenses 4:6. Gracias, hermanos, que están viendo esta transmisión, porque de esta manera nos permiten seguir transmitiendo los siguientes lunes, porque si no hay quien mire, pues no se pueden hacer las transmisiones. Entonces le doy gracias a Dios porque de esta manera ustedes nos apoyan, y de esta manera pues hacemos buen uso de las redes sociales, hacemos buen uso de nuestro tiempo, y gracias a Dios por la vida de ustedes, gracias a Dios por su palabra. Y vamos a dar lectura en Filipenses 4:6. Dice la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿sí? Una vez más, la palabra afanosos, por nada dice. No dice no estéis afanosos por tu familia, pero por el trabajo sí. No, dice por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Quiere decir que todo lo que me preocupa, todo lo que yo pienso que no voy a poder hacer, quizás no encuentro la forma, hay situaciones en las que siento que ya no puedo, ámbitos en mi vida en la que siento que ya no puedo, debemos ponerlo en las manos de Dios en oración, orar por todo lo que nos preocupa y descansar en Dios, ¿sí? Porque si nosotros nada más decimos o yo digo, bueno, yo voy a orar por esta situación que me preocupa, que necesito verdaderamente y que no veo forma quizás de resolverlo, y digo yo voy a orar, pero después de orar no puedo dormir, igual sigo pensando en lo mismo, no estoy haciendo bien mi oración, porque después de orar y después de poner en las manos de Dios lo que me preocupa, voy a descansar en Dios. Es algo que solamente ustedes y yo, hermanos, ya que hemos hecho esta decisión
importantísima en nuestra vida de seguir a Cristo, es algo que ustedes y yo ya conocemos, la paz sobrenatural que solamente Dios puede darnos a pesar de cómo nos encontremos, a pesar de que llegan momentos muy difíciles, ¿sí?, que atravesamos en nuestra vida. Es Dios quien nos da el descanso, es Dios quien nos da la paz. Y bueno, igual de esta manera aquí mismo en Filipenses 4:6 dice: con acción de gracias, ¿sí? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, siempre vamos a darle gracias a Dios, siempre, cada día, sea bueno o sea malo, hermanos, lo que estemos pasando, vamos a dar gracias a Dios. Porque a veces nosotros lo vemos como algo malo, como algo que ya, ¿por qué a mí? ¿Cómo fue que pasó esto? Lo estamos viendo como algo muy malo, pero la misericordia de Dios siempre está con nosotros. Cada mañana, dice su palabra, son nuevas sus misericordias. Entonces nosotros cada mañana vamos a dar gracias a Dios. Con acción de gracias, dice la palabra de Dios. Entonces en todo tiempo debemos dar gracias a Dios, aun así sea bueno o sea malo lo que estemos pasando, lo que cada día parezca quizás muy malo, muy bueno, debemos dar gracias a Dios por todo, ¿sí? Entonces, hermanos, estas son las recomendaciones que nosotros debemos seguir, ¿sí? A ver si nos acordamos. Es dejar nuestras preocupaciones en las manos de Dios, es no estar preocupados por el día de mañana, qué vendrá, qué voy a hacer, qué proyectos, qué puedo lograr. Claro, hablando de lo que nos dice la palabra, de no estar afanosos, ¿sí? De no estar ahí que no podemos ni descansar, ni dormir, ni nada, por estar pensando en situaciones que ni podemos hacer nada a veces, ¿sí? Solamente Dios. Entonces, y orar en todo tiempo, ¿sí? Orar en todo tiempo para depositar nuestras preocupaciones en las manos de Dios. Ustedes saben, hermanos, nos alcanzan las necesidades económicas, los problemas familiares, los problemas en nuestro alrededor, los vecinos, con nuestro esposo, nuestra esposa, nos alcanzan ese tipo de problemas, pero podemos depositarlo en las manos de Dios, pero tener la confianza en que Dios hará la obra, en que Dios estará trabajando, ¿sí? Ya por último, hermanos, voy a dar lectura. Si tienen alguna duda, pueden escribir, los que están viendo. Si tienen algún comentario, igual pueden escribir. Estoy tratando, hermanos, de hacer las transmisiones y las reflexiones de la palabra lo más corto posible, porque como pasa el tiempo en la transmisión, se van desconectando por una u otra razón. Y entonces yo entiendo, con 20-25 minutos que nosotros nos estemos acordando lo que la palabra de Dios nos dice, está bien, para que nosotros vayamos diariamente poniendo en práctica lo que nos dice la palabra de Dios. Si tienen algún comentario o alguna duda que quieran ustedes externar, ahí me pueden escribir. Ya para conclusión, dice la palabra de Dios en primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una vez más, dice la palabra de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bien, mis amados hermanos, nosotros que hemos hecho una decisión trascendente en nuestra vida, que es seguir a Cristo, tenemos algo hermoso, maravilloso, que es la palabra de Dios y sus promesas. Él tiene cuidado de nosotros, ¿sí? Toda ansiedad, toda preocupación,
todo aquello que muchas veces nosotros ya no podemos más, aunque querramos y aunque nosotros pensemos que podemos hacerlo, podemos depositar todas nuestras ansiedades en las manos de Dios. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En todos los ámbitos de nuestra vida no vamos a pensar que nada más el Señor tiene cuidado en nuestra vida espiritual. No, también tiene cuidado en nuestra vida económica, en nuestra vida familiar. Él tiene el cuidado, Él tiene el control, pero nosotros debemos estar confiando en Dios. Bien, hermanos, espero que hayamos comprendido un poquito lo que es el sentido de este tema. Sí, que nosotros estemos siempre acordándonos que ciertamente hay alguien, hay un poder sobrenatural que solamente lo tiene Dios, y que es Él quien puede ayudarnos, es Él quien nos da la garantía para vivir en paz en nuestro corazón y sin ansiedad, ¿sí? Y si sabemos o conocemos a alguien que esté padeciendo, o que nosotros veamos que sufre esta enfermedad, ansiedad, podemos hablar pues la palabra de Dios, ¿sí? No podemos hablar otra cosa que no sea la palabra de Dios, ¿sí? Que tenemos a alguien muy poderoso que promete estar con nosotros y promete tener cuidado de nosotros, siempre y cuando nosotros aceptemos su palabra, siempre y cuando nosotros hagamos una decisión en nuestra vida de seguir solamente a Él. La paz de Dios, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo lunes. Espero que tengan la oportunidad también de seguirnos viendo, todos los que hasta este momento han estado viendo las transmisiones. Dios los bendiga. Créanme, hermanos, que yo sé que no hay nada mejor que nosotros podamos hacer que escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y pues que no perdamos tiempo en otras cosas, sino siempre estemos pues escuchando temas, no solamente ¿no? Hay muchos otros temas, hay muchas otras predicaciones para recordarnos, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, porque ciertamente la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. No lo tengamos por tardanza, ni ustedes ni yo, sino que sepamos que Dios ha sido bueno y misericordioso, pero su venida está cerca. La paz de Dios. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá.